añadir un escándalo más a los que ya tenemos encima? ¿O ya se te olvidó todo lo que se dijo cuando Manuel retó al duelo a Solís? Ya me imagino cómo se van a recrear las malas lenguas. Los amantes al fin se unen sobre el cuerpo aún caliente de su respectivo cónyuge. Que no se te olvide, madre, que su mujer también acaba de fallecer. Sí. Sería una locura. Espero que Matilde no haya aceptado. Claro que no. Bueno, ¿y dónde está? Haciendo las maletas. Vamos a ayudarla. Nos tardamos, hijo. Ya, tranquilo. No va a hacerlo. Que ni se le ocurra. ¿Te falta mucho, hija? No. Quiero que nos vayamos antes de que vuelva la zorra francesa. Hija, Manuel, ¿no te dejó dinero? Sí, ya lo guardé. ¿Es mucho? No, madre. Bueno, aquí en la casa hay objetos de valor y no estaría mal que nos lleváramos algunos. Podríamos venderlos. ¿Para que luego nos acusen de ladronas? No, madre, pero es que también tienes derechos. Según el juez, no tengo ningún derecho. Así que por favor no insista. ¡Cuántas desgracias te he traído, Matilde! Hubiera sido mejor que no me hubieras conocido nunca. Manuel, te traje algo de comer. Me hubieras avisado y yo hubiera ido allá. ¿Y tú? Ya comí. ¿Necesitas que te caiga algo en el estómago? Gracias. ¿Estás preocupado? Sí, por Silvano y sobre todo por Matilde. Silvano es listo, sabe defenderse. Y la niña tiene a su familia y a sus amistades. De todos modos, estoy intranquilo, madre. No debiste dejarla, hijo. Yo hubiera podido ir con Silvano. No, madre. Ha sido mucho mejor así. No. Nunca me voy a acabar de arrepentir. Ay, si yo no hubiera venido por ti, tú estarías tranquilo con tu mujer, con tus hijos, con tu familia. No te hagas ilusiones, madre. Si Márquez y Benítez estaban decididos a perjudicarme, hubieran buscado cualquier pretexto. Ya, desde que te conocí, ya no me siento solo en el mundo. Porque aun cuando tengo a mi padrino y a Sixto, que es como un hermano, nadie puede sustituir a una madre. Hay veces que uno tiene que renegar de su sangre. Pues este no es el caso. Pero, ¿cómo puedes decir eso? Si yo... Ya, madre, ya. No es el momento todavía de hablar. Lo haremos, pero cuando las cosas ya se hayan arreglado y estemos muy tranquilos. Bueno, ¿y qué piensas hacer? Bueno, pues depende de las noticias que traiga Silvano de mi padrino. Ya verás, van a ser buenas. Y así no voy a dejar mucho tiempo sola a Matilde con los problemas. Pues sí, pero tu esposa es una mujer fuerte. No lo dudo. Por desgracia, el débil con respecto a ella soy yo. Te fui a buscar a tu casa y me dijeron que ya te habías mudado para acá. Es que esa ya no es mi casa. De veras que lo siento mucho, Matilde. Gracias, Adolfo. Me dijeron que ya salió la resolución del juez. Matilde,
Lo que te dije de ofrecerle mi apellido a tu hijo es en serio. Sí, lo sé. Y no sabes cuánto te lo agradezco, pero no puedo aceptar. ¿Por qué? Te ofrezco una solución. Y tampoco tendrás que vivir conmigo, porque mañana me voy y a lo mejor ya no voy a... No, no, no. ¡No lo digas! Quiero que vuelvas sano y entero. Pero si eso no sucede, por lo menos tu hijo va a tener un apellido. No. No merezco tanta generosidad de tu parte. No es generosidad. Es un deseo profundamente egoísta. Porque tú sabes que yo... Por favor, Adolfo. No hables de eso. Bueno, quizá sea la última vez que nos veamos. Dios no lo quiera. Me dolería muchísimo perderte a ti también. Cuídate mucho. Adiós, Matilde. La vida de repente quita, pero luego vuelve a dar. Y espero que ese día para ti no esté tan lejano. Por lo que se refiere a tu hijo, si ha heredado la entereza de su padre, sabrá superar cualquier dificultad. En cuanto Silvano vuelva con mi padrino, nos vamos a buscar un lugar donde te quedes. Mientras tanto, nosotros volvemos a Ciudad Trinidad. Como tú digas, hijo. Luego pasamos por ti y nos vamos muy lejos. ¿Por qué no dices que me morí cuando se desbarancó el coche? Y estaban tú, Matilde y el niño. ¿Y dejarte? Sí, a lo mejor en un convento o con el padrecito. No, madre. Manuel, por favor. Yo siempre fui a ser una vergüenza en tu vida. No vuelvas a decir eso. Déjame aquí, Manuel, y vete. Vete con tu mujer y tu hijo. Por supuesto que no, madre. No voy a abandonarte. Ahora lo que me preocupa es que le digan a Matilde lo que nos pasó y que piense lo peor. Pero ahora por lo menos tengo el consuelo de que ella y mi hijo están seguros. Pero si estás en este problema, es por mi culpa. Sí, madre. La culpa es del destino, de la mala voluntad de la gente. Las cosas son como son y de nada sirve lamentarse. Por favor, madre, ayúdame. Tratemos de estar tranquilos. Sí, hijo. Perdóname. Bueno, voy por agua, no me tardo. Tranquila, ya no pienses en eso. Tranquila. Hijo. Madre. ¿Qué tal, Josefina? ¿Cómo está, señora? ¿Cómo quieres que esté? Madre, salió la resolución del juez. Se desconoció a Manuel como hijo de don Joaquín. Mari de la Roqueta ha tomado posesión de la casa. Entonces, ¿sí le quitaron el apellido? Sí, y no solo eso, también a él se le hicieron cargos. Así que si no hubiera muerto junto con su madre, ahora la policía los estaría buscando a los dos. ¿La gente qué dice? Madre, por el momento no he escuchado comentarios. Pero a partir del día de mañana, te aseguro que todos se van a dar vuelo. Perdón, pero yo creo que lo más importante es ayudar a Matilde a sobrellevar su desgracia. La desgracia no es solo suya.
Trata de tranquilizarte. Tía, estuve pensando. ¿Qué tal si Manuel sigue vivo? No es bueno que te hagas ilusiones, hija. No. Ya sé, pero también cabe la posibilidad de que haya sobrevivido a la caída del coche. No creo. Además, los soldados lo buscaron por 2 días. ¿Tú crees que si vio a la misma tropa que andaba persiguiéndolos iba a correr hacia ellos? No. Al contrario, se les habría escondido. Tía, tal vez está herido. Necesito de ayuda. Necesito ayudarlo. Mati, espera. Mati. Ay. Quiero ir a buscar a Manuel. Quiero buscarlo. ¿A dónde? ¿A dónde se cayó? A lo mejor no yo, sino quedó herido y se escondió para que los soldados no lo encontraran. Humberto, tal vez esté con Rosario o Josefano. Humberto. No, Mati, no, es muy difícil. De ninguna manera. Se acabó. Estoy harta de sus locuras. No van a ir a ninguna parte. Ese hombre murió. Y desde este momento prohíbo que en esta casa se pueda mencionar su nombre. Soy ella madre. Y si tú no me acompañas, iré sola. Pero Mati,